Saludos desde Puerto Rico hacia Suiza. Y saludos desde Suiza hacia Puerto Rico. Y estudiaremos juntos la lección de la escuela sabática. un saludo a todas esas personas que siempre nos ven en tu programa, la lección de la escuela sabática. Así que vamos a pedir a John Morales que comience como siempre con una oración. Inclinemos todos nuestros rostros. Amantísimo Padre, que tú moras en los santos cielos. Te alabamos, te glorificamos y te alabamos nuevamente por los siglos de los siglos. Tú eres el único Dios vivo. Gracias por este evangelio tan hermoso. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, John. Bien, vamos rápidamente a la lección, John. Y es la número 12 para el 17 de septiembre, titulada Morir como una semilla. ¿Qué clase de título, verdad? Morir como una semilla. Pero cuando vayamos estudiando, ¿verdad? ¿Qué clase de profundidad tiene ese título? John, ¿qué me puedes decir? Wow, es grandioso, tiene mucho que pensar y mucho que decir. Pero la palabra morir, nadie la quiere escuchar, ¿ah? Tienes razón. Pero aquí dice como una semilla, pues ya vamos a verlo durante el repaso de la lección. Hablando con unos griegos, Jesús le resumió el plan de salvación. De este modo, ciertamente os aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Así que no tocó la tierra, John. Se quedó en un sitio que no tocó tierra. Murió, pero hasta ahí llegó. Pero si muere y cae en tierra, ¿verdad? Produce mucho ¿qué? Fruto. Así que es importante eso. Aunque inicialmente Jesús se refería a su muerte redentora, estas palabras se aplican perfectamente a la experiencia espiritual de todo creyente. Y ya mismo vamos a ver, ¿verdad? Y tocar por qué es que habla de esa manera sobre la semilla cuando muere. ¿Qué verdaderamente es lo que tiene que morir al cristiano? Pero nada, John, ¿me puedes decir los puntos que se van a tocar en esta lección? Bueno, tenemos 2 puntos. El primer punto tiene 3 pensamientos y el segundo punto tiene 2 pensamientos. El primer punto es el proceso de la semilla. Cae a la tierra, humillarse, muere, morir al yo, da fruto, escuchar y obedecer. Y el segundo punto, impedimentos para el crecimiento, autosuficiencia y sustitutos. Bien, vamos a la parte del sábado. El versículo para memorizar, Juan 12:24, que dice: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. En la ilustración de Jesús, ¿verdad? De un grano de trigo que muere, es una analogía fascinante de nuestra sumisión a la voluntad de Dios. En primer lugar, cae. El grano que cae de la espiga no tiene ningún control sobre dónde o cómo caerá al suelo. Y así pasa con nosotros, ¿verdad? Hay muchas cosas que desconocemos, qué es lo que va a pasar, ¿verdad? En el futuro. Y no tenemos control sobre qué sucederá. La semilla dice que no tiene control sobre el suelo que rodea y que luego lo cubrirá. En segundo lugar, espera. Mientras el grano permanece en la tierra, no sabe qué le depara el futuro. No puede imaginarse cómo será la vida en el futuro porque solo es un grano de trigo. ¿Qué pasa? Sí tiene que caer en tierra, John, pero tienen que darse las condiciones para que también pueda germinar ese grano cuando muera. O sea, no nada más por haber caído en tierra. En tercer lugar, muere y el grano probablemente no podrá convertirse en espiga, a menos que abandone su situación cómoda y segura como un grano. Debe morir, o sea, se debe podrir, ¿verdad? Es decir, debe renunciar a lo que siempre ha sido una semilla. O sea,
en la vida de las personas, hay personas que tienen su estatus, ¿verdad? Antes de haber conocido a Cristo, tienen su forma, ya tienen un estilo de vida, hacen un tipo de cosas. No estoy diciendo que sean malas, pero ¿qué pasa? Eso es algo que a veces se te apega a tu vida y no te deja servir a Dios. ¿Y qué pasa? Eso le pasa al cristiano. Se supone que cuando tú entregas tu vida al Señor, esas cosas que van por encima de Dios, tú tienes que dejarla, tienes que renunciar a eso, ¿verdad? Dice, un vistazo a la semana, si sabemos que la voluntad de Dios es lo mejor para nosotros, ¿por qué nos cuesta tanto aceptarla? ¿Qué ejemplo de sumisión nos ha dejado Cristo? ¿De qué manera comprendes que aplica a tu vida la analogía del grano de trigo? Vemos, ¿verdad?, que Dios quiere lo mejor para nosotros, John. O sea, Él quiere lo mejor. Lo que pasa es que a veces nosotros, sabiendo lo que nos conviene, hacemos lo que nosotros queremos. Y ahí es que lamentablemente no se producen frutos, porque tenemos que morir al yo para entonces vivir con Cristo y hacer la voluntad y obedecer a Cristo. Lo vamos a estudiar ya mismo, pero la vida de Jesús fue así también, John. ¿Por qué? Porque cuando Él vino a la tierra, Él podía venir con toda su gloria y no lo hizo. Renunció a todos sus derechos, todo para venir a nosotros a salvarnos. Y mira qué interesante. Vuelvo y repito, cuando la semilla, ok, tiene que morir, pero también tiene que caer en tierra, en un lugar que se dé el ambiente adecuado para que esa semilla pueda nacer, ¿verdad? Después que muera. Hay una historia que quiero contarle, que algo increíble que me pasó una vez. Ustedes saben que en la iglesia se hacen los almuerzos. Acá en Puerto Rico se acostumbra también a veces a hacer arroz con habichuelas. Y una vez en carro de mi papá llevaban en el asiento de atrás, ¿verdad?, un caldero con arroz con habichuelas. Y parece que no estaba bien tapado y en una de esas se movió y parte de la habichuela cayó en la alfombra. Y entonces, ¿qué pasó? Pues en esa parte ahí, pues cayó debajo. O sea, la alfombra estaba ahí, pero parece que estaba subida y cayó parte ahí. Y pues no nos dimos cuenta, limpiamos todo, pero esa parte nunca se limpió. Y parece, mi papá tenía un cajón Mustang de esos viejos y parece que en esa parte había bastante sucio. Y llegó un momento que mi papá lo estacionó en un sitio y lo dejó de usar varios días. Y un día me dice que lo mueva y cuando yo voy, John, cuando miro así en la alfombra, habían habichuelas ya naciendo. ¿Por qué? Porque se había dado, el ambiente cayó, parece que parte de la tierra murió y empezó a nacer la habichuela ahí. Se veía ¿cómo se llama? Saliendo la matita. Y yo, pero ¿cómo va a ser esto? Y es que se dieron las condiciones, ¿me entiendes? Para que pudiera germinar esa semilla que había muerto. O sea, lo que les quiero decir es que el Señor, nosotros tenemos que morir al yo, o sea, para poder dar fruto. Si esa semilla que yo les acabo de decir dieron fruto en un carro, en una alfombra, imagínense en las condiciones mejores todavía. O sea, el fruto del Espíritu, cuando tú te dejas llevar y el Espíritu mora en ti y tú haces la voluntad de Dios, esos frutos salen espontáneamente y tú haces la obra de Dios, no haces la obra tuya. John, ¿algún comentario ahí? Mira, muy bonita ilustración, Edwin. Tremenda ilustración. Si nosotros nos volvemos al Juan capítulo 12, versículo 24, dice que si cae en tierra y muere, queda, vive, ¿no? Da mucho fruto, pero si queda solo, muere. Pues mira, también nosotros podemos verlo también en la parábola del buen sembrador. Cristo mismo dio esa parábola y él dice que salió el buen sembrador y tiró semillas ¿dónde? En los abrojos. ¿Y qué pasó con los abrojos? Pues se ahogaron las espinas y los abrojos ahogaron la mata. Otra parte cayó en los pedregales y vinieron los pájaros y se lo comieron. ¿Por qué? Porque no había tierra. No había tierra. Entonces, en todos esos sitios donde en la parábola del sembrador, ese sembrador tiró la semilla murió porque no había tierra buena.
Pero lo más interesante es que al final de la parábola, Dios dice que el sembrador tiró la semilla en tierra buena y ahí sí dio buen fruto. Quiere decir que cuando la semilla tiene buena tierra, va a germinar y va a dar buen fruto. Bien, vamos a la parte del domingo, sumisión para el servicio. Y mira qué interesante esta parte, que más o menos era lo que estaba tocando también en el otro tema. Pero vemos a Jesús que él se hizo sumiso también. Él tenía, ¿verdad? ¿Verdad? El derecho de ser Dios, pero él dejó todo que allá y vino como un siervo aquí en la tierra, John. Entonces, ¿qué pasa? Él podía hablarle a sus ángeles y decirle que lo vienen a rescatar y todo eso. Pero ¿qué él hizo? No. O sea, él vino a servir. Y él lo dijo, yo vine aquí a servir, a hacerme siervo. Y todos los derechos como Dios que tenía y los dejó. ¿Qué pasa? A veces nosotros peleamos, ¿verdad? Por nuestros derechos y algunas cosas que nos tocan, ¿verdad? Por derecho y por ley. Pero a veces, cuando uno mira la vida de Jesús, él podía hacer lo mismo también. Utilizar la ley en aquel tiempo, sus derechos, para hacer algunas cosas. Pero ¿qué pasa? Él no lo hizo. Fue sumiso. Y dice que fue como siervo humano. Jesús no tuvo una vida larga y tranquila, sino que se hizo obediente hasta la muerte. Pero ni siquiera murió de una manera noble, ¿verdad? Y gloriosa. Él fue obediente hasta la muerte y fue muerte de cruz. Así que vemos, ¿verdad? Que él fue esa semilla que estamos hablando. Se humilló. Dice en Filipenses 2:5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Así que el cristiano, Pablo nos está diciendo, ¿verdad? Que seamos como Él, como Cristo. ¿Cuál es el sentir de Jesús? Pablo nos invita, ¿verdad, John? A imitarlo a Él. Jesús se humilló a sí mismo, renunció a sus derechos. Como gobernante del universo, se hizo siervo de hombre y murió en la cruz. Su muerte redentora fue precedida por la renuncia y el servicio. ¿A qué estoy dispuesto a renunciar? ¿Y cuán dispuesto estoy a servir a otros para seguir el ejemplo de Jesús de humildad de Él? Muchas veces el hecho de humillarse y renunciar a mis derechos por amor a otros implica someterse voluntariamente al crisol, que es el tema que hemos estado en esta lección. Importante, hay personas bien orgullosas, John, y eso hay que matarlo también, hay que dejar que muera el yo. Y como nosotros como cristianos, a veces no nos escuchamos a la misma iglesia, no porque yo hice esto, no porque yo hice esto otro, no porque yo en la iglesia hago esto, no porque yo, hermano, el yo, eso también tiene que morir, dejarlo a un lado, porque sí, sabemos, ¿verdad? Que hay que trabajar en la obra del Señor, pero aquí no es exaltarte a ti, aquí hay que exaltar a quién, a Dios. No es a mí. El Señor nos utiliza a John, a mí, a las personas que trabajamos en la obra, pero es para servir también, como hizo Cristo. No es para yo para gloriarme de que yo hice esto, que yo hice lo otro. No, porque la obra no es de nosotros, la obra es de Dios. John, ¿algún comentario ahí? Pues mira, lo que estamos hablando es que Cristo vino y se hizo siervo hasta la muerte y muerte de cruz. Muerte de Y Cristo. entonces, una cosa que a mí más me impacta, Edwin, es cuando él coge y se pone a lavarle los pies a todos sus discípulos. Y él le dice, yo soy vuestro maestro. Ustedes dicen que yo soy vuestro maestro y lo soy. O sea, él lo reconoce. Pero si yo, que soy vuestro maestro, le lavo a ustedes los pies, yo les encomiendo que se los laven los unos a los otros. ¿Por qué él en el día de la Pascua, él hace ese lavamiento de pie? Para enseñarnos a nosotros la humildad, porque él es Dios. Él es Dios hecho carne. Él vino aquí y tiene todo el mundo en su poder, pero él vino a servir y no a ser servido. Él vino y le demostró al hombre, yo vine
le lavó los pies a todos los discípulos y también nos encomendó a que nos amáramos los unos a los otros con amor fraternal. Y entonces nosotros tenemos que coger ese ejemplo, Edwin. Nosotros, porque cuando Cristo se fue al cielo y él murió y se resucitó y se fue al cielo, ¿qué fue lo que pasó 40 días después? No vino el Espíritu Santo sobre los apóstoles. ¿Por qué vino el Espíritu Santo sobre los apóstoles? Porque ellos estaban unánimes, ellos estaban en un mismo sentir, en un mismo amor. Todo el pensamiento, nadie quería dirigir más que el otro. Todos estaban en amor fraternal. Y eso es lo que la iglesia hoy en día debemos poner en práctica. No decir, yo soy el primer diácono o soy el anciano y yo mando más que aquel tiene que hacer lo que yo le diga. Y ya, y punto. No, estamos todos juntos para trabajar juntos en el Evangelio de Cristo. Claro que uno tiene que sumirse y uno tiene que obedecer a las personas, ¿verdad?, que tienen mayor cargo y respetarlo, porque lo dice también el manual de iglesia, pero estamos todos unánimes en un mismo sentir en Cristo Jesús, y de esa manera la iglesia va a crecer, Edwin. Eso va a ser fuerte. Bien, la parte del lunes, básicamente la adelantamos ahora también, parte de la del domingo y parte de la del lunes, ¿verdad? Morir está antes que conocer la voluntad de Dios. Y dice que muchos cristianos procuran sinceramente conocer la voluntad de Dios para su vida. Pero ¿qué pasa? Sí, sabemos que con la palabra de Dios sabemos la voluntad de Dios también, pero personalmente Dios tiene para cada uno de nosotros un propósito en esta vida. Y nosotros debemos pedirle a Dios que nos muestre, ¿verdad?, esa voluntad que Él tiene con nosotros. ¿Y qué pasa? A veces pretendemos, sí, conocemos, ¿verdad?, la voluntad de Dios, pero no. Hay cosas que, como dije ahorita, el yo, o sea, hay que morir al yo, que fue que me adelanté, implica, ¿verdad?, dejar todas esas cosas, que el orgullo. Dice en Romanos 12:1, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, nos está diciendo que nosotros también, como Cristo hizo, no ganando la salvación, porque ya Cristo lo hizo, pero también nosotros debemos sacrificar parte de nuestra vida, ¿verdad? Un sacrificio implica la muerte del animal. El sacrificio del creyente implica la muerte al yo, la muerte a nuestro pensamiento y deseos pecaminosos. Esta mente, lamentablemente, está siempre pensando en el mal, Y uno trata de comenzar a pedirle a Dios que cambie, pero a veces hasta en pensamientos, vienen pensamientos malos, John. Y entonces, ¿qué pasa? Uno tiene que pedirle al Señor, mira, borra esos pensamientos de uno. Dice, ¿qué obtendremos cuando nos ofrezcamos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios? Una mente renovada, un conocimiento experimental de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Todo sacrificio tiene un costo en el crisol. La muerte al yo es una dolorosa pero imprescindible para tener una mente nueva, una mente que sea capaz de entender las cosas del Espíritu. Así que tenemos que pedirle a Dios que nuestra mente sea renovada, John, que sea la misma mente de Cristo Jesús, que nosotros sigamos ese ejemplo y que el Señor nos ayude día a día para nosotros no estar pensando en cosas que van, ¿verdad? O cosas que nos atan para que no podamos servir a Dios. John, ¿algún comentario ahí? Pues eso es exactamente lo que tú estás diciendo. Tenemos que dejar el orgullo y lo digo no indirectamente a otras personas, lo digo por mí mismo, porque yo también fui un orgulloso y lo tengo que decir así, porque es la verdad, fui orgulloso y fui vanidoso, pero uno tiene que morir a eso, porque la obra no es para mí, no es para ensalzarme yo, ni enriquecerme yo con el Evangelio de Cristo. ¿Por qué? Porque el Evangelio de Cristo no es mi Evangelio. El Evangelio de Cristo es el Evangelio de Él. Y yo estoy proclamando las noticias que Él me dio. Entonces es algo que le pertenece a Él y no a mí. Yo no puedo tomar vanagloria
ni ensalzarme, ni orgullecerme por tener quizás una función en la obra de Dios. Yo tengo que, si me dan una función, ejercitarla, pero para la gloria y la honra de Dios y nada más. Bien, vamos a la parte del martes. Disposición a escuchar. Y esta parte, ¿verdad? Yo sé que habla de Elí, de Samuel, pero quiero decirle algo. No es lo mismo, ¿verdad? Que a veces hay personas que ven a otras personas inferiores, John. Pero uno puede aprender de esas personas que, por ejemplo, llegaron nuevos a la iglesia y quizás nunca había estado en nuestra iglesia y hay gente que lo vea, este casi no sabe nada. Y entonces la persona empieza a hablar con uno, empieza a decirle ideas, ¿verdad? Y diferentes cosas. Y hay gente que lo echa, este no sabe nada, este llegó ahora. Pero no, hay que tener la disposición de escuchar y más la voz de Dios, más la voz de Dios. Pero ¿qué pasa? Hay veces que hay gente que no desea, cierra sus oídos, hace que está escuchando, pero no está escuchando nada. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú escuchas, estás escuchando a la persona, sus ideas, lo que tiene parte, ¿verdad?, en su mente Sus opiniones. sus opiniones y quizás te pueden servir a ti o a lo que se está haciendo. Pero hay gente que no quiere escuchar. Quizás se hace que está escuchando, pero no está escuchando nada. Y en el caso espiritual, en el caso que vamos a hablar ahora, es que debemos comenzar a escuchar la voz de Dios, que está hablando a todo tiempo a nosotros. Por medio de su palabra nos está hablando, por medio de las experiencias espirituales que nosotros tenemos cuando nosotros ayudamos a personas en las oraciones, en todas estas experiencias de la vida cristiana. Dios nos está hablando por medio, ¿verdad?, de su palabra. Y debemos comenzar a callarnos la boca y comenzar a escuchar la voz de Dios. ¿Qué es lo que Dios nos quiere decir? ¿Qué Dios quiere hablar a nuestro corazón? Porque nosotros comenzamos a decir un montón de cosas, ¿no? Así, así, y vamos a hacer esto así. Y Dios tratando de hablarnos. Edwin, haz silencio. Te quiero explicar. Escúchame. Y entonces, ¿qué pasa? Uno se pone a hacer otro. Yo creo que es esto, lo otro. Y no dejamos a Dios que nos hable. Y después, perdonando la expresión que voy a decir ahora, metemos la pata. Y después nos estamos lamentando. Mire, si aquí la palabra lo decía, John. Mira lo que decía aquí. Si hubiera leído la palabra del Señor, me hubiera evitado tantos problemas. Así que es importante, ¿verdad? Vamos ahora a discutir Samuel cuando escuchó la voz de Dios. Sin embargo, el sacerdote y sus hijos no lo escucharon. John, ¿podríamos hablarnos esta parte, ¿verdad? Disposición de escuchar. Pues dice que Jehová vino y se paró y llamó 3 veces a Samuel. Y Samuel, si nos vamos un poquito más atrás en la historia, ¿quién era Samuel? Porque Samuel no era del linaje de los levitas, ni tampoco estaba en el linaje del sacerdocio. ¿Y qué hacía Samuel ahí entonces? Pero Samuel, sabemos la historia de que Ana, que no podía dar la luz, le había prometido a dar su primer hijo para el servicio de Dios. Y aquí el sumo sacerdote lo coge y lo lleva al santuario, ¿no? Y le empieza a enseñar cómo es que se trabaja en el santuario y en las cosas del Señor. Entonces, Dios le habla 3 veces a Samuel, pero Samuel viene donde Elí, ¿verdad? Y le dice, Elí, tú me llamaste. Dice, yo no te he llamado, muchacho, vete ahí, acuéstate otra vez a dormir. Y otra vez escucha la voz, Samuel, Samuel. Y otra vez Samuel se levanta y le dice al sumo sacerdote, que era Elí, ¿no? Mira, tú me has llamado. Pero muchachos, si yo no te he llamado, vete acuéstate a dormir y no moleste más nada. Entonces, ya la tercera vez, cuando el muchacho viene al sumo sacerdote, la tercera vez, el sumo sacerdote cae en cuenta y dice, mira, o si tú vuelves a escuchar la voz, dile, habla porque tu siervo oye. Porque ya el sumo sacerdote se estaba dando cuenta que era Dios el que le estaba llamando, ¿no? Entonces uno tiene que escuchar. Si nos vamos también un poquito más atrás en la historia, ¿no? Elí también tenía 2 hijos, pero esos 2 hijos
¿qué hacían esos dos hijos? Hacían barbaridades, Edwin. Se acostaban con las mujeres dentro del mismo santuario, con las mujeres del pueblo de Israel, borrachos, se emborrachaban, hacían tantas cosas, le robaban los sacrificios al pueblo, porque si yo era un pobre que no podía comprar una oveja y con sacrificio compré una oveja para sacrificarla para perdón de mis pecados y la llevo al sacerdote, la Biblia me declara que una parte le correspondía al sacerdote, pero una parte yo me podía llevar para mi casa para yo comer porque yo era pobre. Pues estos sacerdotes se lo llevaban todo, no le dejaban nada al pobre tío, entonces se robaban hasta la comida del pueblo. Entonces ellos nunca verdaderamente escucharon la voz de Dios, ni se imaginaron, cogieron la obra de Dios como le dio la gana. Por eso es que Dios ahora viene y le habla a Samuel para levantar en Samuel un profeta. Vemos, ¿verdad? Que es importante cuando el Espíritu que vemos en esa lección nos habla, pues también ellos desean que nosotros les respondamos también, porque lo está llamando, ¿verdad? Así que es importante que de nuestra parte respondamos a Dios, pero ¿qué tenemos que hacer? Obedecer a Dios, ¿verdad? La voluntad de Él. Vamos entonces a la parte del miércoles, autosuficiencia. Y aquí habla de Eva, ¿verdad? Cuando pecó, no fue simplemente porque dudó de la palabra de Dios. La raíz del problema era que ella creyó que tenía suficiente sabiduría para decidir por sí misma lo que era bueno. Así que confió en su propio juicio, John. Eso nos pasa a veces a nosotros. En vez de depender de Dios, comenzamos no olvídate, yo puedo. Ya yo sé hacer las cosas como se tienen que hacer. Mira, no siempre hay que depender, John, de Cristo Jesús. Y eso puede ser un impedimento para nosotros si comenzamos a tratar de ser autosuficientes. Así que no vamos a poder crecer porque estamos haciéndolo nosotros, no lo está haciendo Dios en nuestra vida, lo estamos haciendo nosotros. ¿Y qué pasa? Cuando lo hace el ser humano, en todo lo que el ser humano mete la mano, lo daña. Así que tenemos que dejar que sea Dios el que nos hable y entonces nos muestre la dirección, el camino que Él desea. Dice Primera de Samuel 13, 11 y 12. Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba. Me dije, ahora descenderá los filisteos contra mí. Me esforcé, pues, y ofrecí holocausto. Si tú miras, él se olvidó en eso, en la palabra vi, me dije y me esforcé. Vemos, ¿verdad? Que él mismo tomó su propia decisión, no confió en Dios, hizo su propio juicio en vez de confiar en Dios. Y así mismo también en Eva también ocurrió lo mismo de lo que estaba hablando ahorita. Y esas fueron las terribles consecuencias. Se puso a mirar, se puso a hablar y trató de hacerlo por ella misma. Así que este es el caso también de Eva y el caso también de Saúl. Aunque tenían instrucciones claras de Dios los dos, porque Dios dijo no vayan a ese árbol. Y Saúl también, Dios le dijo cómo eran que tenían que hacer las cosas. Hicieron lo que ellos quisieron. Así que dio rienda suelta a sus sentimientos y concibió un plan que mejoraba el propuesto por Dios. Pero eso fue un fracaso total porque confió en él mismo. Es a veces que nosotros pensamos, yo lo voy a hacer de esta manera. Pero nos olvidamos, John, que Dios tiene mejores planes que nosotros. ¿Algún comentario, John, ahí? Mira, Edwin, es increíble. Nosotros tenemos que poner siempre a Dios en primer lugar y pedirle a Él que sea Él el que dirija nuestro camino, porque vimos el fracaso de Eva, vimos también todos los ejemplos de la Biblia, que Dios le dijo a Saúl, no sacrifiques ningún cordero hasta que no llegue Samuel, pero él se adelantó y tomó el cuchillo y sacrificó para el pueblo. ¿Por qué? Porque tenía miedo de que el pueblo se alborotara. Entonces, a veces nosotros nos creemos autosuficientes como para tomar decisiones y hacer
las cosas por nuestra propia cuenta sin poner a Dios en primer lugar. Y ahora quiero decirle, hermano, mientras yo más voy viviendo en esta vida, más me voy dando cuenta. Y yo digo, wow, tantos errores que yo cometí en el pasado. Yo no quiero vivir en el futuro cometiendo más errores. Y por eso yo quiero contar esto rapidito. Yo digo, mira, ahora yo he conseguido 4 trabajos porque estuve un año trabajando temporalmente, pero de repente ahora me aparecieron 4 firmas, 4 hoteles máximos para trabajar. Entonces yo digo, bueno, yo entro en razón y digo, si escojo yo, voy a meter la pata y voy a cometer un error. Entonces, ¿yo qué hice? Yo puse a Dios en primer lugar y yo digo, Señor, que no, yo no quiero escoger. Yo no sé cómo lo vas a hacer tú, ni tampoco sé cómo tú me vas a dirigir al nuevo trabajo, pero yo quiero que tú escojas por mí. Y mira, las cosas salieron solos. ¿Y por qué? Porque uno para todo, Edwin, no solamente para un trabajo, para toda decisión que tú quieras hacer en tu vida, sea pequeñita la decisión o grande la decisión, siempre hay que poner a Dios en primer lugar. Amén, amén. Yo quiero decir algo también. Mira, yo estudié para capellán hace muchos años y a mí me dieron una licencia que yo podía casar. Pero ¿qué pasa? Yo en verdad, como veo que son personas que son de nuestra iglesia, en nuestra iglesia hay pastores y yo no voy a ir por encima del pastor de mi iglesia. Así que me han pedido a mí en algunas ocasiones que si yo puedo casar a fulano, a sutano, y yo le he dicho que no. Yo he dicho, aquí hay un pastor que es de la iglesia, él es el que debe casar a esas personas. No es que yo no pueda, lo que pasa es que ese pastor está primero que yo. Esas son las ovejas. Yo no voy a ir por encima del ungido de Jehová. ¿Me están entendiendo? Así que yo le he dicho varias veces, no, yo te recomiendo este pastor y este es el pastor que puede hacer eso. ¿Por qué? Porque ya el pastor es más de iglesia, con los miembros de la iglesia. El capellán trabaja afuera, con los hermanos que están fuera de la iglesia. Así que, ¿qué pasa? Yo no me voy a ir por encima de las cosas de Dios. O sea, yo, si algún día lo tengo que hacer, pero están todas las cosas como son, pues yo lo haré. Pero mientras tanto, si hay un pastor que está ahí, que lo puede hacer, yo no me voy a ir por encima de él. Así que, ¿qué es lo que le estoy diciendo? A veces usted quiere hacer las cosas como usted quiere. ¿Estás haciendo la voluntad de Dios? ¿Estás queriendo ser autosuficiente? ¿Estás haciendo eso porque yo lo hice? No, hay que echar esos todo, ¿verdad?, hacia el lado y comenzar a escuchar la voz de Dios, del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que tú quieres, la voluntad que tú quieres que yo haga en esta vida? ¿En qué yo voy a trabajar? Y ser sumiso y servir para Dios. Bien, vamos a la parte del jueves sustituto. John, ¿puedes darnos esta parte? Sustituto, claro que sí. Primeramente, vamos a Zacarías, capítulo 4, versículo 6, y vamos a ver lo que dice ahí. Dice, este es el mensaje del Señor para Zorobabel. No depende del ejército ni de la fuerza, sino de mi espíritu, dice el Señor Todopoderoso. Dice que cuando la semilla cae y se muere, enfrenta diversos problemas antes de dar su fruto, como las inclemencias meteorológicas. En la aplicación espiritual, la forma en que enfrentemos esos problemas determinará nuestro fruto. La única forma segura es confiar en qué cosa, en el plan de Dios. Pues al ellos reconstruir el templo, Zorobabel enfrentó graves problemas para llevar adelante la obra. Al igual que él, Dios nos anima a no confiar en nosotros mismos, sino en la palabra de Dios y en el poder de su Santo Espíritu. Entonces, estamos viendo, ¿verdad?, ese mensaje que Dios le mandó a Zorobabel y él le dice, mira, no temas, porque si tú vas a construir ese templo,
van a venir problemas y eso ahora yo también lo aplico personalmente. Cuando una persona se bautiza, no es que aceptó a Cristo como su Salvador personal y se bautizó y todo va a ser de maravilla y va a tener una vida placentera y feliz sobre la faz de la tierra. No, ahí es cuando más problemas tú vas a tener en tu vida, ahí es cuando el diablo te va a atacar más fuerte y más duro. Y si de verdad tú no te ajeguindas de Cristo ni de su justicia, tú vas a caer. Pero hermano, si tú caes una vez o caes dos veces o caes tres veces, que es lo que dice la Biblia, si el justo se cayere siete veces levántate y sigue caminando sin mirar atrás. Amén. Pero ¿qué pasa si yo me caigo la tercera vez y me quedo en el suelo y ya no quiero levantarme para seguir caminando? Pues me quedo ahí y me pisan las personas que vienen detrás de mí, que siguen a la meta gloriosa, pero yo me quedé aplastado ahí. ¿Por qué? Porque no me dio la gana de esforzarme, de levantarme y de seguir caminando. Bien, y vemos, ¿verdad?, que en esta lección hemos aprendido a morir al yo. Hemos aprendido que no somos autosuficientes, dependemos de Cristo Jesús. Debemos de escuchar también la palabra del Señor. Debemos permitir que sea Dios el que nos muestre cuál es la voluntad de Dios y el propósito que tiene con cada uno de nosotros. Así que ha sido linda, ¿verdad?, estudiar esta lección, este repaso. Así que vamos a pedirle a John que si puede leer esa porción última del espíritu de profecía. Pues claro que sí, mira, está en un libro de Ellen G. White que se titula Alza tus ojos. Y ella lo escribió en el 12 de septiembre. ¿A cuánto estamos hoy, Edwin? A 7 de septiembre. A 6, bueno, yo no sé tú allá, pero acá estamos a 6. A 6 de septiembre. Sí. Pues falta una semana más o menos para que se cumpla cuántos años que ella escribió esto. Como 150 años. Pues mira lo que dice la sierva. Dice, es vital que comprendamos cuán impredecible es morir al yo. La crucifixión de este colocará las almas en una posición ventajosa. Insto a todos los que profesan ser cristianos a que mueran al yo, de modo que puedan atizar una nueva vida por el poder del Espíritu Santo. Amén. El archienemigo está trabajando con todo engaño de injusticia en los que se pierden. Diariamente necesitamos el poder de Dios que convierte, o no podremos seguir en las huellas de Cristo. En tanto la mente se ilumine en lo que se respecta a la pureza y a la santificación, y el corazón responda a los esfuerzos del Espíritu Santo, el resultado será una conversión diaria. Qué lindo, ¿verdad? Esa porción del espíritu de profecía, cómo resume la lección que hemos estudiado hoy. Bien, John, las últimas palabras, que ya nos vamos. Pues Edwin, yo escuché antes de comenzar a grabar tú y yo escuché un numerito por ahí, que el número 53, yo digo, número 53, pero esa es la edad que yo tengo ahora, así que Edwin, feliz cumpleaños. Gracias. Acabaste de cumplir los mismos años que yo tengo, ¿ves? Que cumplas muchos más. Gracias. Queridos amigos que nos están, ¿verdad?, viendo, ayer cumplí años y quiero decirle que desde el sábado estoy celebrando el cumpleaños. El sábado prediqué en una iglesia, ¿verdad?, que nunca había ido, y cuando fuimos a almorzar me cantaron cumpleaños el sábado, que era el lunes. Después mi hija el domingo me dice, papá, tengo una sorpresa para ti, te voy a llevar, ¿verdad?, a un hotel y piscina y todo eso. Pues nos fuimos para allí y ella también, de domingo para lunes,
celebramos mi cumpleaños. Después cuando llegamos el lunes, que era mi cumpleaños, por la tarde mi esposa me dice, vamos a casa de tu papá. Y allá mi familia también me celebraron otro cumpleaños. Esta mañana fui a mi trabajo, hacemos un culto, una reflexión en la mañana. Y también me cantaron otra vez cumpleaños. Y entonces cuando iba al último grupo de estudiantes que también se enteraron, me cantaron cumpleaños. Y ahora John aquí en la lección me sorprende también y también me da, ¿verdad?, la celebración de mi cumpleaños. Así que le doy gracias a Dios de haber llegado al número 53, ¿verdad? Y que el Señor nos siga dando salud, tanto a John y a mí también, para continuar Amén. haciendo la lección que tanto nos gusta porque nos disfrutamos esto y nos engordamos los huesos estudiando la palabra del Señor. Así que John, ¿quieres No se decir? pierdan Ajá. la semana que viene, Cristo en el crisol. Y recuerden nuestras redes sociales. Usted busca en Facebook y YouTube, usted pone delvalle.es y Noticiero Morales. Y ahí le va a salir estos videos y comparta con otras personas. Dele like, suscríbase a nuestros canales para que bendiga a otras personas también con lo que estamos haciendo en la escuela sabática. Así que ha sido otra lección más desde Puerto Rico hacia Suiza. Y desde Suiza hacia Puerto Rico. Bye.